¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo tenemos esos pedazos de cuerpos? Espero que estéis todos estupendos. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar del petróleo. Como me imagino que sabréis, me gusta establecer una definición previa para que todos salgamos del mismo punto de partida. Por lo tanto, ¿qué es el petróleo? ¿Cómo lo definimos? Pues el petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, mayoritariamente hidrocarburos insolubles en agua, y que se origina por la transformación de materia orgánica que se acumula en trampas geológicas. En condiciones normales de presión y temperatura es un líquido bituminoso que puede presentarse en diversos estados de color y viscosidad. Esas variaciones pueden deberse, como ya os imaginaréis, a las diferentes composiciones del mismo. ¿Cómo se obtiene el petróleo? Bueno, hay diferentes formas. Lo que tenemos la mayoría en la cabeza son los típicos pozos de perforación que han aparecido en todas las películas americanas, hayan sido dedicadas o no a la industria. Pero no es la única forma. También se puede obtener petróleo por fractura hidráulica, lo que es el famoso fracking, por esquistos, o también llamado el shale oil, o por derivados provenientes de la extracción de gas. ¿Para qué se usa? Tiene varios usos principales. Tenemos transporte, coches, aviones, camiones, barcos, trenes, etc. Energía industrial, se quema combustible para generadores, turbinas, etc. Calefacción e iluminación, todos los calefactores y lámparas de queroseno. Lubricantes, el aceite del coche, por poner un ejemplo. Uso de subproductos, pues amoníaco para los fertilizantes, plástico, caucho sintético, productos farmacéuticos, colorante, detergente, un largo etcétera de productos. Para que veáis un poco cómo se distribuyen los consumos, tenemos esta gráfica en pantalla que se la ha tomado prestada a Peter Sayan, que es un analista yankee al que de verdad sugiero seguir. Como veis, los coches se llevan el 20,7% del total, más o menos. El transporte por carretera es de 23,5%, la aviación un 7,7%, los barcos tienen un 3,3% y el transporte por ferrocarril y fluvial se lleva un mísero 1,7%, totalizando en total, un 57%. El resto se va a producir derivados como lubricantes, productos petroquímicos y asfaltos, un 16,2%, industria, un 12,4%, edificios pues para calefacción, etcétera, un 10,3%, y luego para generar energía, pues, por ejemplo, los típicos generadores diésel que se conectan a los Teslas para cargarlos, es un 4,1%. Si recordáis del episodio anterior, tenemos que el consumo de petróleo en el mundo es del 31,3%. Aunque cada vez que hablamos de la energía hablamos en exajulios, recordad, ya sabéis que es un poco de deformación profesional, en el caso del petróleo es muy habitual hablar de millones de barriles de petróleo. Pensad que un barril equivale a 42 galones o 158,98 litros. Entonces, la mierda del sistema imperial. En fin, para hacernos una idea de la escala, la producción mundial diaria de barriles de petróleo es de algo más de 88 millones. Y el 72% de la producción se concentra en estos 10 países que muestro en pantalla. El mayor productor mundial es USA, Estados Unidos, con 16,5 millones. Luego va Arabia Saudí con 11, Rusia con 10,6. Una cosa, recordar que estos son datos del 2020. Ahora la cosa probablemente haya cambiado. Y luego ya va el resto con valores inferiores a la mitad, es decir, de este último. Como curiosidad, me sorprendió que China, por ejemplo, produce ella misma 4 millones de barriles diarios. Es una cosa que a mí personalmente me sorprendió. Yo no sabía que China producía petróleo. Si vamos al consumo, ¿cuáles son los mayores consumidores? Bueno, aquí está algo más distribuido. Los 10 mayores consumidores se llevan casi un 63% del total. Los vemos en pantalla. Como vemos, tenemos a USA otra vez con 18 millones, China con 14 millones y luego ya muchísima distancia, pues India con 4,7, Arabia Saudí, Japón, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Para que veáis en un mapa cómo se distribuye el consumo per cápita, bueno, aquí tenéis el mapa mundi y veis en diferentes graduaciones de verde, aquí
Tenemos básicamente los sospechosos habituales. Si recordáis de dónde veníamos del consumo de energía en la primera parte, en el primer vídeo que hicimos de la serie, pues obviamente tenemos a Canadá, tenemos a USA, tenemos a Arabia Saudí, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Noruega, Corea del Sur. Tampoco, ya veis que cómo están distribuidos. La parte europea, que no son Países Bajos, pues bueno, es un poco más baja que Estados Unidos. Si mostramos cómo va evolucionando la producción y el consumo de petróleo desde la década de los 90, vemos cómo sube y crece, alcanzando un pico en el 2019, y que va, obviamente, va correlado con el consumo, crece al mismo ritmo, la oferta y la demanda. Y, curiosamente, bueno, curiosamente no, ya sabemos por qué, pero empieza a caer de forma bruta en el 2020. Pues ya sabéis, estas cositas derivadas de las crisis que hay con los virus, etcétera. En este otro gráfico veis un poquito más en detalle la producción que va del 2010 al 2020. Como se ve muy fácilmente, la caída que va del 2019 al 2020 es del 7% en consumo de petróleo. Pasamos de unos 95 millones de barriles diarios a algo más de 88 millones. Pero la pregunta es, ¿cómo andamos de reservas? En este gráfico que os estoy mostrando, vemos cómo evolucionan dichas reservas a medida que pasa el tiempo. Bueno, esto es así porque hay nuevos descubrimientos de yacimientos, se hacen mejores estimaciones, hay mejoras tecnológicas para extraer lo que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos en el año 2000 de 1,3 billones, y cuando digo billones estoy hablando de billones españoles, no yanquis, ¿de acuerdo? De barriles a 1,7 billones de barriles en el 2020. Y obviamente pues las mayores reservas se concentran en Oriente Medio, prácticamente el 50%. Aquí me gustaría hacer una puntualización. Cuando se habla de que el petróleo va a desaparecer, es una verdad a medias. El planeta genera petróleo, es un proceso natural, que tarda millones de años, pero que ocurre siempre. Pero hay varios problemas. El primero y el más obvio es que consumimos petróleo a más velocidad del que la Tierra lo genera o es capaz de producir. Y el segundo es el del concepto del retorno energético. Me voy a explicar. Con los primeros yacimientos de petróleo, cuando perforaban y salía un chorro a presión, lo tenemos todos en la cabeza, el retorno era de 1 a 100. Es decir, por cada julio o unidad de energía que se invertía, obtenías 100. Ahora bien, a medida que los yacimientos buenos se van agotando o están en zonas más complejas para su extracción, este retorno va disminuyendo. Cada vez necesito invertir más energía para extraer el petróleo. Estamos yendo de retornos de 1 a 100 a, por ejemplo, retornos de 1 a 30. Si queréis indagar un poquito más al respecto, yo os recomiendo las conferencias de Antonio Turiel, que es un investigador del CSIC, para más detalles. Está muy bien y lo explica, tiene varias en las cuales lo explica con más detalle, que excede un poquito de lo que es el objetivo de este vídeo. Por resumir, es cierto que con el tiempo se descubren nuevas reservas de petróleo y se añaden nuevas formas de extracción. Y por eso se incluyen más reservas a la cantidad total. Si os fijáis, pasamos, como ya hemos comentado, de 1,2 billones a 1,7 billones. Es decir, un crecimiento nada desdeñable del 33%. Otra cosa muy diferente es dónde se encuentran y el retorno energético que podamos obtener de las mismas. Para finalizar este vídeo, me gustaría introducir un concepto sobre el futuro y se trata de entender de las magnitudes que estamos hablando si quisiéramos sustituir el petróleo por electricidad siempre que sea posible. Hagamos números. Como hemos dicho al principio, os vuelvo a mostrar la gráfica que os he mostrado antes, la distribución de usos del petróleo es esta que estamos mostrando en pantalla. ¿Qué puede ser susceptible de electrificar? Bueno, si nos movemos de izquierda a derecha,
tendríamos coches y camiones, que serían buenos candidatos. La aviación lo veo complicado, salvo que usemos como combustible hidrógeno generado con electricidad, que a su vez sea de cualquier origen no fósil. Luego estarían los barcos, difícil, aunque se pueden tener forma de reducir algo el consumo. Y ya para finalizar, en el caso del ferrocarril, sí tendríamos un buen candidato para sustituir las máquinas diésel que quedan. Lo que se usa en petroquímica y en industria lo veo complicado. Se usa petróleo como materia prima más que como generación. Y luego están los edificios y la propia generación de energía que sí serían candidatos. Por resumir, tenemos aproximadamente un 59% del total de consumo de petróleo que sí sería candidato para electrificar. Si recordáis del vídeo anterior, el consumo de petróleo a nivel mundial es del 31,3%, por lo que estaríamos hablando de aproximadamente el 18,4% de consumo que podría ser sustituido por electricidad. Si habéis visto el primer vídeo, y si no ya lo estáis haciendo, ya os falta tiempo, la electricidad que proviene de renovables, o sea, hidro y nuclear, suma un total del 16,8%. Para electrificar todo lo a priori electrificable, tendríamos que más que duplicar la producción en renovables, hidro y nuclear para hacer esta sustitución. Y eso supone no solo duplicar la generación, también supone desplegar líneas de alta tensión, estaciones de transformación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que hacer llegar la electricidad a muchos más sitios de los que se está llegando ahora. Y todo esto no es baladí. Y tened en cuenta que todavía no hemos hablado, nos queda todavía por hablar, del gas y del carbón. Y ya vamos duplicando la generación eléctrica no fósil. Es decir, repito, renovables, hidroeléctrica y nuclear. Y aquí ya para acabar, permitirme hacer una crítica. Muchas veces cuando se habla de electrificar el parque automovilístico o el transporte, no se presentan las cuentas de lo que supondría realizar esta sustitución. Y es algo que me preocupa, porque creo que a veces el voluntarismo, en el mejor de los casos, o el fanatismo, en el peor, no permite tener una discusión coherente y que permita entender la dimensión del problema. Bueno, y hasta aquí ya hemos llegado con el petróleo. El siguiente vídeo será sobre el gas. Un saludo a todos. Adiós.